Tenemos la costumbre de imaginar la Tierra como un espacio ilimitado, un lugar donde siempre habrá sitio para ocultar nuestros errores. Construimos ciudades, consumimos combustibles, fabricamos miles de millones de toneladas de plástico y productos químicos, y nos consolamos pensando que el océano lo absorberá todo. Miramos la vasta superficie azul del Pacífico y creemos ver pureza, pero esa creencia es una ilusión peligrosa y monumental. En el punto más profundo del planeta, a 11 kilómetros de profundidad, yace la fosa de las Marianas, y en su corazón, la depresión conocida como la fosa Challenger. Allí termina el mundo como lo concebimos superficialmente. Es una herida en la corteza terrestre que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros. En ese abismo la presión alcanza 1086 atmósferas, una fuerza capaz de convertir a una sumergible nuclear en un pedazo de papel de aluminio arrugado en una fracción de segundo. En esas condiciones el agua deja de comportarse como la conocemos, se vuelve más viscosa, casi como un jarabe, y adquiere propiedades que recuerdan la dureza del hormigón. Durante décadas, hasta principios del siglo XXI, muchos científicos, conservacionistas y soñadores mantuvieron la fe en un mito. Creyeron que las zonas hadales, los fondos abisales más profundos, constituían santuarios vírgenes, cápsulas del tiempo que preservaban la biología y la química previas a la huella humana. Se pensó que en la oscuridad y el frío perpetuos la vida transcurría ignorante del plástico, la radiación y las toxinas. Nos equivocamos de forma fatal. Los resultados de una serie de expediciones profundas de los últimos años deshicieron esa creencia. Misiones con batiscafos y sondas, tanto tripuladas como no tripuladas, trajeron a la superficie datos que helaron la sangre de los oceanógrafos. Los espectrómetros de los laboratorios registraron señales fuera de toda expectativa. Los químicos revisaron calibraciones una y otra vez, incapaces de creer lo que mostraban sus pantallas. Lo que apareció en el fondo no era un mundo intacto, era un cementerio químico, la cloaca de la humanidad. En tejidos de organismos que habitan a 11.000 metros de profundidad, se detectaron concentraciones de toxinas artificiales que superan los niveles observados en algunos de los ríos industriales más contaminados de Asia. Estas cifras demolieron la idea del océano como sumidero benigno que diluye y oculta los residuos. Para sentir la magnitud del hallazgo hay que imaginar físicamente el escenario. Si tomáramos el Everest, la montaña más alta, lo diéramos vuelta y lo hundiéramos en la fosa, su cima seguiría bajo casi 2 kilómetros de agua. La presión en el abismo no es un simple número, es un muro físico. Cada centímetro cuadrado soporta el peso de más de 1 tonelada. Es como si un elefante africano se posara sobre la uña del dedo gordo del pie, y luego miles de elefantes aplastaran cada milímetro de nuestro cuerpo desde todas las direcciones al mismo tiempo. Bajo tal aplastamiento, las propiedades del agua y de las moléculas cambian. A 11.000 metros, la densidad del agua marina se incrementa en un 4,96%. Y las moléculas quedan tan apretadas que las reacciones químicas se comportan de manera distinta. Cuando el ingeniero Viktor Beskov diseñó el batiscafo Limiting, el factor limitante, se enfrentó a un desafío que parecía insalvable. La construcción con acero convencional resultaba demasiado pesada y quebradiza. La fibra de carbono podía deslaminarse. Cualquier microdefecto, una burbuja de aire, una microrraja en el metal, bajo aquella presión se transforma en un punto de implosión instantánea, una explosión dirigida hacia el interior. El casco colapsa más rápido que la velocidad del sonido, y la tripulación queda aniquilada en un lapso de 20 milisegundos. El cerebro humano procesa el dolor en 100 milisegundos. Por tanto, quien sufre esa implosión está muerto mucho antes de comprenderlo. Ni siquiera se aprecia una luz. La desaparición es absoluta. La esfera de la cabina del batiscafo fue mecanizada en una aleación de titanio de quinta clase, con una precisión del 99,933% de una esfera ideal. Aún así, al alcanzar el fondo, los sensores láser indicaron una reducción del diámetro de la esfera en 6 milímetros. El metal cedió, se deformó bajo la inmensa carga del océano. Desde el interior de ese casco titánico, observando a través de un ojo de buey de acrílico de 20 centímetros de grosor, material que por la presión se curvaba hacia adentro, los científicos vieron el fondo. No encontraron vacío ni pureza. Los primeros indicios de la acusación vinieron de los propios habitantes del abismo. Hasta 8.000 metros pueden encontrarse algunos peces, como el célebre limacón mariano, de aspecto gelatinoso. Por debajo de los 8.000 metros, la fisiología de los vertebrados deja de permitir la existencia. El calcio ya no forma huesos normalmente, y las proteínas se desenrollan bajo la presión. Más abajo dominan los invertebrados. Reyes de la oscuridad son los anfípodos gigantes, como Girondelea gigas, crustáceos semejantes a camarones sobredimensionados que alcanzan hasta 10 centímetros de longitud. Pálidos, ciegos, dotados de largas antenas. Investigadores de las universidades de Aberdeen y Newcastle los capturaron con trampas y los subieron en barocámaras para evitar que la descompresión los destruyera. El objetivo era sencillo:
estudiar su dieta y entender qué devoran en un mundo sin sol ni plantas. Tomaron muestras de tejido adiposo. La grasa actúa como un archivo biológico que acumula lo que el animal ha consumido a lo largo de su vida. Al analizar esas muestras con cromatografía de gases, los técnicos inicialmente supusieron que había un error en el equipo o que las probetas no estaban limpias. El espectro mostraba sustancias que no pertenecen a la naturaleza. Se detectaron polibromodifenil éteres y bifenilos policlorados, xenoquímicos creados por el ser humano. Los bifenilos policlorados, conocidos por sus siglas PCB, se usaron en el siglo XX como fluidos dieléctricos en transformadores, condensadores, lubricantes y aditivos de pintura. Son sustancias que no se degradan fácil ni rápidamente, y cuando se supo de sus efectos cancerígenos y su capacidad para provocar mutaciones fetales y colapsos inmunitarios, fueron prohibidas en la década de los 70. Los compuestos retardantes de llama, los PBDE, se aplicaron en muebles, aparatos eléctricos y plásticos para disminuir su inflamabilidad, pero también interfieren con el sistema endocrino y el desarrollo cerebral. Los resultados fueron escalofriantes. La concentración de estos venenos en el cuerpo de los anfípodos de la fosa más aislada era 50 veces mayor que en cangrejos capturados en la desembocadura del río Liaohe, una de las zonas industriales más contaminadas de China. Piénselo bien, un organismo que vive a 11.000 metros de profundidad resulta más tóxico que un ser que ha habitado durante su vida junto a un conducto de descarga de una fábrica química. Ese descubrimiento destruyó el paradigma del océano limpio. ¿Cómo llegaron los contaminantes producidos en fábricas de Detroit o del Ural hace décadas hasta el esófago de un crustáceo en la fosa en 2017? La vía está trazada por la bioacumulación y el flujo gravitatorio. Los PCB y los PBDE son hidrofóbicos. No se disuelven en agua y prefieren el tejido graso. Cuando vertimos residuos a ríos y vertederos y las lluvias arrastraron esos desechos al océano, estas moléculas buscaron soportes a los que adherirse, como partículas de microplástico y materia orgánica en descomposición. El plancton ingirió esa nieve contaminada. Las toxinas se depositaron en sus células grasas. Peces pequeños comieron ese plancton y acumularon mayores cantidades. Depredadores mayores consumieron toneladas de peces pequeños, elevando la concentración a múltiplos enormes. Cuando cadáveres de cetáceos y peces grandes se hunden, constituyen bancos de alimento que descienden hasta el fondo. La fosa actúa como embudo. Todo lo que cae por los taludes llega a la depresión de Challenger. Allí, anfípodos y carroñeros devoran la grasa de esos cuerpos, que concentra las toxinas de décadas de vida. A falta de descomposición solar o térmica, no hay luz ultravioleta ni calor, los venenos se conservan. A la fría temperatura de alrededor de 2 grados Celsius, el tóxico queda casi inmortalizado. La fosa se convirtió así en un enorme depósito planetario. La química no es la única dimensión del problema. En 2021, científicos chinos estudiaron los isótopos de carbono en tejidos de animales abisales. El carbono 14, un isótopo radioactivo creado en la atmósfera por rayos cósmicos, apareció en exceso en los músculos de los anfípodos marianos. Ese carbono bomba lleva la firma de las pruebas nucleares atmosféricas realizadas en el siglo pasado. En las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX, las potencias detonaron cientos de cargas nucleares en la atmósfera y en el mar, y las precipitaciones depositaron aquel carbono en el océano. Durante mucho tiempo se creyó que los ciclos oceánicos tardaban hasta 2000 años en mezclar por completo las aguas, pero la presencia de ese carbono en el fondo demostró que el océano se mezcla sustancialmente más rápido. Los residuos radioactivos llegaron al fondo en unas pocas décadas. Esa conclusión anula la confianza de quienes vertieron barriles de desechos radiactivos a mediados del siglo XX, esperando que la profundidad los preservara indefinidamente. La cadena alimentaria actúa como un ascensor rápido, tanto hacia abajo como hacia arriba. Los anfípodos incorporan carbono radiactivo, los devoran otros seres, y el eco de Hiroshima, Nagasaki y de los atolones de pruebas nucleares resuena ahora en el corazón del océano. Hemos contaminado el abismo con radiación. Beskov contó también un hallazgo que le impactó más que el riesgo mismo de morir. Mientras sobrevolaba el fondo con el batiscafo, el paisaje parecía lunar. Un sedimento beige, silencio absoluto. De pronto, bajo la luz del focus, apareció algo inesperado. Un objeto brillante, un envoltorio de caramelo y un plástico de bolsa perfectamente conservado. A casi 11.000 metros de profundidad, donde solo deberían existir roca y fango, y donde no hay radiación solar que degrade, el plástico permanece prácticamente inmortal. Sin acción térmica ni fotodegradación, ese envoltorio quedará allí durante millones de años y terminará siendo una capa geológica. Los futuros geólogos, si los hubiere, identificarán una era dominada por plástico. La implicación biológica es aún peor. En 2020, biólogos de la Universidad de Newcastle describieron un nuevo anfípodo profundo capturado a 6.000 metros en la fosa. Lo bautizaron Eurytenes plasticus,
nombre científico que incorpora explícitamente la contaminación plástica. Dentro de su intestino hallaron fibras de policetileno tereftalato, el mismo material de las botellas de agua y de ciertas telas sintéticas. Una criatura recién descubierta ya llevaba nuestra suciedad en su anatomía. El microplástico, partículas menores de 5 milímetros, atraviesa membranas celulares, genera inflamación, altera hormonas y obstruye la digestión. En respuesta, los organismos profundos mutan. La evolución cambia incluso en los rincones más inconcebibles donde creemos no influir. Muestras de sedimento y testigos extraídos por robots aportaron otra alarma, una carga viral impresionante. En 1 centímetro cúbico de sedimento de la fosa resulta que hay más partículas virales que en las aguas superficiales, con cientos de millones de viriones por muestra. No se trata de virus corrientes de la gripe, sino de virus gigantes, minivirus y pandoravirus, tan grandes como algunas bacterias y con genomas complejos que desafían las clasificaciones actuales. Han dormido en el frío y la oscuridad durante millones de años. La fosa funciona como una cámara criogénica que conserva muestras biológicas de épocas pasadas. Al perturbar ese sedimento con nuestras ondas, removemos un banco de genes desconocidos. Los análisis muestran que ignoramos hasta el 90% de esos virus, porque sus genes no aparecen en las bases de datos. Ni sabemos a qué hospedadores atacan ni cuál es su potencial patógeno. Existe el riesgo de que, al extraer minerales o al sondear el fondo, elevemos a la superficie patógenos contra los que la vida de la superficie carece de inmunidad. La naturaleza, sin embargo, intenta defenderse y sus mecanismos son a la vez eficaces y perturbadores. Investigadores chinos hallaron en la fosa colonias prósperas de bacterias del grupo Oceanosphaera, capaces de degradar hidrocarburos. Esas bacterias proliferan en lugares con derrames petrolíferos y se alimentan del oro negro cuando aparece en abundancia. En la fosa no hay yacimientos petrolíferos de gran escala, así que la presencia de su alimento solo puede explicarse por la basura que le proporcionamos. Emisiones de motores, fuel vertido desde buques, productos resultantes de la degradación del plástico y partículas de hollín depositadas por lluvias. La concentración de hidrocarburos en los sedimentos de la fosa resultó ser mayor que en aguas costeras, lo que ha transformado el microbioma del punto más profundo del planeta. Bacterias que antes estaban en números reducidos ahora dominan, adaptadas a digerir la suciedad tecnológica. El fondo marino ha devenido en un gigantesco bioreactor que intenta procesar nuestros residuos. Pero los subproductos de ese procesamiento alteran la química del agua y contribuyen a la oxidación del océano. Además de la química, hay un problema físico que pocos imaginan: el sonido. En 2015, un hidrófono colocado en la fosa grabó el paisaje acústico durante 3 semanas. Los científicos esperaban silencio o un susurro distante, tal vez algún crujido ocasional, pero lo que emergió fue un zumbido constante, mecánico y rítmico. Chirridos y golpes producidos por hélices, por gigantescos portacontenedores, petroleros y buques militares que transitan la superficie. El sonido viaja en el agua aproximadamente 5 veces más rápido que en el aire y apenas se atenúa con la distancia en las profundidades. Ciertas condiciones crean un canal acústico que permite que ese ruido recorra miles de kilómetros. Las paredes de la fosa actúan como espejos acústicos, como un anfiteatro que enfoca y amplifica el ruido de la superficie hacia el fondo. Así, el abismo no está en silencio, ruge. Los organismos que viven allí dependen de vibraciones y sonidos para orientarse y cazar. Vivir en ese estruendo continuado es una tortura comparable a residir dentro de una máquina en funcionamiento. Hemos privado al abismo de su principal recurso: la calma. Las consecuencias sobre mamíferos que bucean a grandes profundidades, hasta 3 kilómetros, incluyen desorientación, ascensos repentinos y episodios de enfermedad por descompresión. Hay más motivos para inquietarse. En las llanuras abisales cercanas a los taludes se encuentran campos de concreciones polimetálicas ricas en metales críticos: cobalto, níquel, cobre y itrio, elementos que nuestra tecnología moderna demanda para teléfonos, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Corporaciones ya han marcado parcelas en el fondo y preparan máquinas submarinas gigantes, auténticos cosechadores, capaces de arar el sedimento para recolectar esas concreciones. Ecólogos y oceanógrafos advierten que la extracción levantará nubes de fango y lodo repletas de PCB, mercurio, plástico, virus y carbono radioactivo. Esos penachos tóxicos ascenderán, permanecerán suspendidos y bloquearán las branquias de peces, intoxicando al plancton y propagándose con las corrientes a miles de kilómetros. El inicio de la minería industrial en el lecho podría activar un mecanismo que desemboque en una catástrofe ecológica global. Abrir ese depósito equivale a soltar un genio que tal vez no podremos volver a encerrar. Las expediciones han concluido por ahora y las muestras están en las cubiertas congeladas de los buques.
La fosa de las Marianas dejó de ser una coordenada remota y se ha convertido en un diagnóstico. En la superficie construimos ciudades verdes, separamos residuos, hablamos de sostenibilidad y aire limpio. Pero en el sótano planetario yace toda la suciedad y los delitos químicos que hemos escondido. Creímos que si metíamos la basura en el cajón más profundo desaparecería, pero el cajón está rebosante. Los hallazgos, PCB en la grasa, radiación en los músculos, plástico en los intestinos, virus desconocidos en los sedimentos, son la sirena que anuncia que el sistema se ha cerrado sobre sí mismo. El planeta es finito. Girondelea gigas, ese pequeño ser ciego que vive envuelto en una coraza albergadora de aluminio en el infierno de presión y frío, se ha convertido ahora en portador de nuestro legado químico. Es la revelación más inquietante de este siglo. No solo alteramos el clima, hemos modificado la química de la región más remota y aparentemente protegida del planeta. Hicimos el infierno tóxico, y ese tóxico comienza a retornar hacia nosotros. La cadena alimentaria opera en ambas direcciones. Al consumir atún en un plato de sushi, quizá ingerimos moléculas que cayeron al fondo hace medio siglo y que han regresado por medio del plancton. La fosa nos devolvió la mirada, y en su reflejo vimos una imagen perturbadora de nosotros mismos.